Hola, mi nombre es Carlos González y les doy la bienvenida a esta ponencia virtual que lleva por título Origen y significado del movimiento existencial en psicología. Les invito a que presten cuidadosa atención y que tomen nota acerca de los aspectos más relevantes que trataremos durante la ponencia. Sobre todo, a que aprendamos juntos acerca de un tema que nos enriquecerá como profesionales. Acompáñenme. Para iniciar nuestra ponencia, contextualicemos un poco acerca de la historia de la psicología como disciplina, la cual, separada de la filosofía, apareció durante la segunda mitad del siglo XIX. Normalmente se considera que su nacimiento coincidió con la inauguración del Laboratorio de Investigaciones en Psicología creado por Wilhelm Wundt en el 1879. A partir de ese momento empezaron a surgir diferentes enfoques de la psicología, muchos de los cuales aparecieron como reacción al resto. Analicemos dichos enfoques, por lo cual los invito a que observen en pantalla la descripción de cada uno. Iniciemos con el enfoque psicodinámico. La corriente apareció por primera vez a través de la obra de Sigmund Freud en los últimos años del siglo XIX, el cual estudia la relación entre los estímulos ambientales y la conducta del inconsciente de la persona. Enfoque conductista. El conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de la psicología que se oponía a Freud. Se fundamenta en el estudio de la conducta, más no en los procesos mentales. Seguimos con el enfoque cognitivo. Este se fundamenta en el estudio de los procesos mentales que relacionan las experiencias vividas de una persona con su conducta. Y por otro lado se encuentra el enfoque neuropsicológico. Este se encarga de estudiar el comportamiento humano desde las funciones y capacidades del estudio del cerebro y procesos fisiológicos. Podemos analizar entonces que cada enfoque tiene de una u otra manera su vertiente y su descripción muy definida. Pero esos no son todos los enfoques. Además tenemos el enfoque humanista, el cual no pretende fundar una escuela sobre las que ya existen, ni mucho menos establecer nuevas técnicas terapéuticas sobre las antiguas. Lo que se propone dicho enfoque es analizar la estructura de la existencia humana, que si tiene éxito ayudará a comprender la realidad latente en todas las situaciones de los seres humanos en crisis. Dicho enfoque surge por la necesidad de llenar ciertos baches en el conocimiento sobre seres humanos, cuya realidad es que al momento de enfrentarse con una persona en estado de crisis, su estado no puede calmarse con fórmulas teóricas. Esto desde la parte práctica, pues también hay lagunas desde la parte investigativa. Como bien sabemos, el objetivo de nuestra ponencia es analizar y estudiar el origen y significado del movimiento existencial en psicología, por lo cual ya hemos contextualizado un poco acerca de los enfoques y la historia de la misma. Sin embargo, ahora hablaremos acerca del movimiento analítico existencial, el cual tuvo como su principal altavoz a Ludwig Binswanger, el cual escribe que la orientación existencial en las investigaciones psiquiátricas nació de la insatisfacción experimentada en los esfuerzos en boga por adquirir conocimiento científico en el campo de la psiquiatría. La concepción del movimiento existencial se produjo espontáneamente en diversas partes de Europa y posee un cuadro particular de investigadores y pensadores creativos. Si observamos por favor nuevamente en pantalla, encontraremos dicho cuadro, el cual realiza la categoría o segmenta dichos pensadores desde la fase de fenomenología y la fase existencial. Analicemos pues dichas fases. Desde la parte de fenomenología aporta el significado de lo que aparece en los fenómenos de la conciencia, entendiéndose como la estructura intencional presentada en dos aspectos: el contenido de la conciencia y el acto con que se expresa este contenido, es decir, la conducta. Desde la parte existencial se fundamenta la importancia del significado de la vida en las conductas humanas, el hecho de ser un ser consciente que actúa de forma independiente y responsable, en lugar de ser etiquetado con roles, estereotipos o definiciones preconcebidas que se ajustan al individuo, es decir, su esencia. En el caso puntual de esos investigadores existencialistas, no centran su interés en las mismas reacciones psicológicas aisladas, sino en el ser psicológico del hombre vivo que está viviendo su experiencia. Es decir, que emplean términos psicológicos atribuyéndole sentidos ontológicos, ponen énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos viven sus vidas y en esa experiencia del ejercicio o de la renuncia a la libertad.
Teniendo ya claro un poco acerca del aporte y el estudio de ambas fases, la fase de fenomenología y la fase existencial, ahora analicemos y hablemos un poco acerca de sus investigadores. Por lo cual los invito a que nuevamente observen en pantalla y hablemos un poco acerca de la vida y aporte de ellos. Desde la fase de fenomenología tenemos a Eugene Vygotsky, que es considerado como el fundador de la fenomenología psiquiátrica. Por otro lado, a Erwin Straussing, que fue un neurólogo, psiquiatra, psicólogo, fenomenólogo y filósofo de origen alemán. Por último, tenemos a Gerd Sabel, psiquiatra, psicoterapeuta, escritor científico, filósofo y escritor. Es considerado un pionero de la medicina antropológica, la psicoterapia y la psicología. Ahora, desde la fase existencialista nos encontramos nuevamente con Ludwig Binswanger, que fue un psiquiatra suizo pionero en el campo de la psicología existencial, claramente como uno de los representantes en Suiza. Por otro lado tenemos a Boy Denjik, fue un naturalista, antropólogo, fisiólogo y psicólogo de origen holandés. Estos hombres preparados y experimentados podían obtener la curación aplicando las técnicas aprendidas. Sin embargo, se limitaban a los postulados de Freud, padre del psicoanálisis, médico neurólogo austriaco, y Jung, que fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, por lo cual esos hombres no tenían modo de llegar a una conclusión clara de por qué era lo que pasaba realmente en la existencia del paciente, aunque sentían fuertes dudas en utilizar la teoría del inconsciente, la cual era como una carta blanca en que podía tener cabida casi cualquier explicación. Como dijo Strauss, las ideas inconscientes del enfermo son las teorías conscientes de su terapeuta. Esto los obligó a reconocer que el psicoanálisis sirve para cierto tipo de enfermos, y algunos de ellos, como miembros de buena fe, que son los movimientos freudianos, lo emplean personalmente. Pero cabe resaltar que las dudas que surgían sobre esa teoría acerca del hombre creían y acrecentaban las dificultades y deficiencias en el conocimiento del ser humano. No solo entorpecían la investigación, sino que también la limitaban seriamente, por lo cual se afectaba en la eficiencia y desarrollo de las técnicas terapéuticas. Bueno, ya habiendo adentrado en nuestra ponencia acerca del movimiento existencial, lo que fue su aporte, su historia y sus principales investigadores, ahora analicemos la contraparte. Es decir, vamos a hablar acerca de las oposiciones que tuvo el movimiento existencial para llegar a su consolidación. Primeramente hablaremos acerca de los puntos ciegos erigidos en dogmas. ¿De qué trata esto? Pues el primer foco de resistencia contra cualquier innovación es la presunción de que en estos campos lo principal ya está cubierto y que solo falta rellenar los detalles, que siempre ha intervenido bulliciosamente en los combates entre las distintas escuelas psicoterapéuticas. Por otro lado, tenemos como segundo punto la sospecha de que el análisis existencial es una intrusión de la filosofía en la psiquiatría y que tiene poco que ver con la ciencia, por lo cual fue uno de los obstáculos que tuvo el movimiento existencial. Las observaciones sobre esta resistencia son las siguientes. Primero, que el movimiento existencial en psiquiatría y psicología surge en el afán de ser más empírico y no menos. Y segundo, que el movimiento análisis existencial es una protesta contra la tendencia de vestir al paciente con trajes acortados a medida de nuestros prejuicios o de nuestras predilecciones. Y como tercer punto de oposición para el movimiento existencial, tenemos esa tendencia reinante de los Estados Unidos de preocuparse excesivamente por las técnicas e impacientarse sobre buscar las bases sobre lo que descansa toda técnica. Ahora surge una pregunta bastante interesante, ¿qué es la psicología humanista? Pues esta psicología surge como una reacción al conductismo y psicoanálisis, este último siguiendo los lineamientos de las teorías humanistas, basándose en que la persona sea responsable de sí misma y de sus acciones. La corriente se basa, como mencionó, en un hombre autónomo y responsable de las decisiones que toma parte de su desarrollo personal. Bueno, estamos llegando al final de nuestra ponencia virtual, en la cual estudiamos y analizamos el origen del movimiento existencialista en la psicología. Para finalizar, hablemos precisamente del aporte del mismo, del cual se puede decir que gracias a la influencia del existencialismo se puso énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos viven su vida y en esa experiencia del ejercicio o de la renuncia a la libertad, la cual tiene que ver en contra de las especulaciones abstractas y el cientificismo racionalista, ya que el ser humano no se puede reducir a una entidad cualquiera, sea esta la del animal racional o en relación entre el psíquico y biológico.
Por otro lado, podemos afirmar que con la influencia de la fenomenología, método privilegiado para acercarse al hombre, se trató de descubrir lo que es dado en la experiencia, de reconsiderar los contenidos de la conciencia humana, tratando de ver más allá de los prejuicios, preconcepciones y teorías del observador. En su propuesta, la conciencia siempre tiene algo que es esencialmente intencional. Sin más que añadir, esperamos que la información impartida haya sido de provecho. Les agradecemos por haber observado nuestra ponencia virtual. Hasta una próxima oportunidad.